y esta de una manera como que empieza a romper las ciertas características tradicionales sobre las que concebíamos el Estado, que era territorio, soberanía, etc. En la medida en que ahora muchas decisiones pues del territorio nacional se toman en escenarios internacionales, hay tribunales de arbitramiento internacionales para dirimir conflictos en lo local, están, digamos, las calificadoras de riesgo, etcétera, un montón de nuevos escenarios de autoridad que inciden en las decisiones de lo local. Por otro lado, se destaca que es el Estado todavía la única entidad con la superioridad y con la capacidad para proponer transformaciones en todo el territorio, pues no hay ninguna otra que pueda proponer los cambios que requiere, digamos, el actual momento del capitalismo. Por otro lado, el Estado desnacionaliza sus intereses, provoca escenarios de desterritorialización y privatiza sus funciones, producto de lo mismo que venía planteando. Y finalmente, una de las características fuertes del Estado, después de todo el discurso del terrorismo, etc., es una fuerte represión estatal como una estrategia de control ciudadano frente a, digamos, diferentes expresiones ciudadanas en relación con lo que el Estado está promoviendo en el territorio. Bueno, y pues para hablar del marco conceptual, también utilicé la categoría de resistencia. Yo al principio estaba trabajando en movimientos sociales y resistencia como dos categorías independientes, pero pues era claro que, digamos, eran hermanas, había mucha cercanía, y esto me llevó pues a construir un análisis en torno a cómo poder diferenciarlas o pues cómo relacionarlas. Entonces, bueno, producto de un trabajo sobre el tema de movimientos sociales, sobre perspectiva contemporánea, ya no las grandes teorías que se dieron en otros momentos del movimiento obrero, de los movimientos en Estados Unidos y Europa, etcétera, sino ya movimientos más contemporáneos, y también en relación con la resistencia con autores que se han concentrado en concreto en el trabajo de esa categoría. Entonces construí una tabla comparativa que me permitió identificar pues como tres características importantes, y es lo primero, que tanto resistencia como movimientos sociales son expresiones a diversas formas de dominación económica, política, cultural, etc. Y que tanto resistencia como movimientos sociales, las dos categorías, son acciones reactivas a ciertos hechos, pero que pueden llegar a ser emancipatorias, es decir, pueden llegar a proponer nuevos cambios al orden planteado. Y sin embargo hay una cosa que diferencia muy bien a las dos, y es que movimientos sociales hace referencia a la acción colectiva. En cambio, resistencia, a partir de esta construcción teórica, hace referencia a una lógica de la acción, a una lógica de cómo se va a actuar, cómo va a ser esa acción colectiva. Por esta razón, yo definí la resistencia como una lógica de acción colectiva contra toda forma de dominación, que, siendo en principio reactiva a estos hechos, puede producir nuevos órdenes alternativos o emancipatorios a estas diversas formas de dominación, y que al construir un sentido de la acción se erigen desde la identidad de resistencia. Desde la identidad de resistencia, retomando a Castells, en la medida en que para él, en un escenario de globalización, ya las resistencias no son legitimadoras o a mantener un orden creado a partir de las entidades creadas en un momento dado, sino que en el escenario de la globalización, en que todo parece desvanecerse, donde la identidad parece desvanecerse, es justamente ahí donde se genera la identidad de resistencia al querer seguir siendo lo que es, ya sea desde el fundamentalismo religioso, desde lo étnico, desde lo ambiental, etc. Es una forma de generar una identidad a la luz de esa resistencia a todo lo que está pasando en la dinámica global. Bueno, ya con estos referentes teóricos, donde se construye un modelo interpretativo que tiene que ver con cómo se consolida el proceso local de resistencia de Azoquipo, en la medida en que la acción del Estado y de la resistencia en el territorio está dando lugar a un conflicto de territorialidades, en el que el Estado busca desterritorializar unos intereses para territorializar otros, y a partir de la mercantilización de bienes comunes como lo es el agua, el río Magdalena. Y digamos que el proceso de resistencia busca reterritorializarse a partir de una construcción de un proyecto alternativo, como lo veremos ahorita. Y frente a esta acción de la comunidad, el Estado responde criminalizando, estigmatizando a esa comunidad. Sin embargo, la comunidad también emprende acciones que responden a esa acción del Estado.
paradigma científico-técnico en el que se sustenta pues, el actual modelo que tiene que ver con las tecnologías de la información, el computador, el celular, etc., tiene una exacerbada dependencia de los recursos naturales, como todos sabemos, el coltán, el agua, los minerales, etc. Y por otro lado, pues la globalización neoliberal tiene cercana relación con el territorio en la medida en que para poder extraer esos recursos y para dar dinamismo al modelo de consumo se necesitan generar unas redes de conectividad en términos de transportar el agua al lugar donde se consume y donde se requiere, transportar la energía, las carreteras que permitan la movilización de los recursos que requiere el modelo y sobre los cuales se sustenta, etc. Y digamos que por esta razón, en concreto frente al tema de la energía, ante la escasez o aparente escasez del petróleo y gas en pues, los países del norte y pues, en general pues, las reservas mundiales, digamos que cada vez es más la dependencia energética frente a formas alternativas como son pues, las hidroeléctricas. Entonces, ya para, digamos, adentrarnos un poco en lo que significa una producción del territorio, un territorio que está siendo producido en el lugar donde se construye el proyecto hidroeléctrico del Quimbo, digamos que yo lo primero que quería destacar es que hay unos antecedentes de imaginaciones geográficas históricas en ese lugar donde se construye el Quimbo. Están como los antecedentes de la cacica La Gaitana, esa luchadora indígena del territorio. A partir de ahí, digamos que en el Huila se construyen las primeras organizaciones sociales, sobre todo obreras, tanto así que el producto de la, entre comillas, reforma agraria de los 70s y 80s, en ese territorio el Estado localiza 8 empresas comunitarias para que se asienten y construyan pues, sus proyectos de vida. Y bueno, y por otro lado, no sobra mencionar que digamos, el Huila ha sido uno de los departamentos bastión de las FARC y en esa medida digamos, se ha construido pues, un imaginario de resistencia, de lucha, de acción colectiva y social importante en ese territorio nacional. Y sin embargo, digamos, ese uso de la manera como estaba siendo usado el territorio empieza a verse transformado por los nuevos intereses transnacionales, dando lugar a una nueva espacialidad. Tal vez aquí se puede identificar mejor, digamos que aquí se ubica el proyecto hidroeléctrico del Quimbo, en un territorio que era usado, como lo dicen entonces Santos, pues por todos los autores, no solo era un territorio que usaba la comunidad, sino que también en el que concurría el Estado, concurrían otras empresas, etc. Y ese territorio, a raíz pues, de la acción social, producto empresarial y estatal, pues está produciendo un nuevo espacio en la medida en que transforma el territorio y este concurre con la construcción de un batallón minero energético para la construcción de la hidroeléctrica, concurre con la construcción de una zona franca surcolombiana que se conecta a su vez con una carretera que se está construyendo que va a conectar al Huila con el Cauca para la salida al mar, de tal manera que ahí se puedan disponer los recursos de manera logística y distribuirlos al país o sacarlos del país de la manera en que se requiera. La hidroeléctrica concurre pues, con la otra hidroeléctrica que es Betania, que está a 13 kilómetros de donde está ubicada, concurre con monocultivos de palma, con proyectos petroleros y mineros que nos permiten entender cómo en ese escenario concreto de lo local se está produciendo el territorio de acuerdo a la dinámica, se está produciendo gracias a los intereses del capital y el Estado que ha respaldado esos intereses, pero también se está produciendo, digamos, a la luz del proceso de resistencia local. ¿Cómo lo vamos a ver más adelante? Para hablar del Estado, digamos que se puede afirmar que en el caso del proyecto hidroeléctrico del Quimbo sea un complejo proceso de nacionalización, desterritorialización y privatización del Estado, en la medida en que el Estado ha generado óptimas condiciones para la inversión, en contraste con una desatención evidente de los derechos de la comunidad. Para solo mencionar algunas cosas, pues señalar que a pesar de que en un proyecto de esta envergadura se debe exigir un diagnóstico ambiental de alternativa, lo que quiere decir una alternativa diferente que genere menos efectos dañinos ambientales, sociales, etc. Digamos que en el caso del proyecto hidroeléctrico del Quimbo, la Agencia Nacional de Licencias Ambientales no exige este diagnóstico. Mi primera declaratoria de
utilidad pública de los bienes que se necesitaban para la construcción del proyecto sin que, antes de que se otorgara la licencia ambiental, se sustrajeron más de 5.000 hectáreas de la reserva de la Amazonía, se afectó bosque ripario, que es un ecosistema único en el mundo y que solo queda el 1% y que es muy característico de los valles de los ríos, se afectaron varias especies endémicas. La licencia ambiental se entregó sin un estudio de impacto ambiental completo, que es algo pues, irónico porque pues, la licencia ambiental se estudia a partir del estudio de impacto ambiental. Se hicieron modificaciones a la licencia ambiental como en 3 o 4 oportunidades y se siguen haciendo a gusto de los intereses de la empresa. Se han emprendido unas sanciones de la ANLA, de la Corporación Autónoma de Magdalena y el Instituto Colombiano de Antropología y de Historia, que son unas sanciones irrisorias y son muy simples frente a lo que implicaban los daños que se están sancionando. Como les digo, se instala un batallón que se llama Batallón Minero Energético y Vial, es decir, y que su misión, su objetivo principal es cuidar la infraestructura de una empresa transnacional y se empezaron las obras del proyecto hidroeléctrico, inician antes de que se otorgue la licencia ambiental. Todas estas que, pues a la luz de la norma, digamos, son irregularidades muy evidentes, digamos, así ha sido, digamos, todo el proceso de licenciamiento del proyecto hidroeléctrico del Quindío. Por otro lado, es evidente que se dio una privatización de las funciones del Estado en la medida en que la socialización del proyecto estuvo a cargo de la empresa, como se hace hoy en muchos de estos megaproyectos, es la empresa quien va a socializar a la comunidad qué es lo que se va a hacer, pues con lo cual es obvio que no hay un interés en cómo se presenta la información. Por otro lado, el censo de los afectados del megaproyecto también se delegó a la empresa, tanto así que producto de muchas acciones de Asoquimbo, hoy en día la Corte Constitucional emitió una sentencia en donde ordena a la empresa rehacer la metodología del censo porque es evidente que no se usó una metodología idónea para hacerlo. Y por otro lado, digamos que la licencia ambiental le ordena a la empresa contribuir a la realización de los planes de ordenamiento territorial de los municipios afectados por el megaproyecto. Y pues es claro que una de las grandes ganancias de la Constitución del 91 fue esa autonomía de las entidades territoriales para construir su propio ordenamiento y pues aquí esto se le está delegando a la empresa. Por otro lado, digamos que en el caso del proyecto hidroeléctrico del Quindío han sido evidentes las disputas al interior del Estado, lo cual nos permite ver cómo en ese escenario de la globalización pues el Estado no actúa de manera pues monolítica, sino al contrario responde de diversas formas, de tal manera que la Fiscalía General de la República y la Contraloría General de la República están ahorita, pues tienen unos procesos en contra del licenciamiento ambiental, no han avanzado tampoco, pero digamos que a la respuesta de estas entidades se han superpuesto sobre todo las acciones del Ejecutivo porque es en manos de la Agencia Nacional de Licencias Ambientales del Ministerio del Medio Ambiente en donde se están tomando todas las decisiones, lo cual permite ver como una superioridad de la rama ejecutiva frente a, digamos, a las otras entidades del Estado en las tomas de decisiones frente al proyecto hidroeléctrico. Y por otro lado, pues ha sido evidente que ante todas las acciones de movilización pacífica de la comunidad, la respuesta del Estado ha sido la represión, tanto así que muchos campesinos pues en el trabajo de campo que dicen que nunca en su vida habían participado en ningún tipo de movilización, hoy la justifican y cada vez sienten más gusto de poder hacer parte de una movilización donde va a haber confrontación con el SMAT, porque se han sentido agredidos de tal manera que sienten que es en esa confrontación donde se da la disputa por la pelea del territorio, que es lo que ellos quieren dar. Bueno, con respecto, digamos, a Asoquimbo como tal, pues plantear que Asoquimbo ha tenido miles de estrategias de acción, desde correos diarios, periódicos, etc. Pero digamos que la lógica de la acción de Asoquimbo se ha concentrado principalmente en 2 tipos de acciones. En primer lugar, una que tiene que ver con las respuestas a todas las acciones del Estado. Asoquimbo ha sido absolutamente permanente e insistente en responder a todas las acciones del Estado desde antes del licenciamiento ambiental. Por otro lado están las acciones más autónomas que tienen que ver con esas acciones que más allá de una decisión o no del Estado está construyendo Asoquimbo en su cotidianidad, que tienen que ver con varias actividades que ha hecho Asoquimbo, que podría mencionar algunas como el Paro Nacional por la Defensa del Territorio, el Movimiento Regional por la Defensa del Territorio, la Minga Regional, etc. Varias actividades que más allá de las decisiones del Estado no, y han permitido consolidarse como un estereotipo, una caracterización propia
que además le han sido pues en principio más útiles que las vías legales y de respuesta al Estado, en la medida en que producto de los paros y etcétera han logrado llegar a desafiar, digamos, el poder y lograr llegar a escenarios de discusión con ministros, con entidades del orden nacional, pues para plantear las discusiones que tiene la comunidad frente al Quimbo. Y en esa medida, digamos que la lógica de acción de Asoquimbo se ha concentrado pues desde una lógica de resistencia que ha tenido que ver con eso que quieren defender, lo que es sus relaciones de compadrazgo, de vecindad, de amistad, etcétera, que ha ido más allá de eso para poder hablar sobre todo de un proyecto, pues el objetivo central sobre el que se sustenta Asoquimbo, que es la zona de reserva campesina agroalimentaria, que digamos logró su mayor concreción durante casi más, en unas fincas durante más de 2 años, en otras durante más de un año, el año pasado, del año antepasado, y que fue lo que ellos denominan la recuperación de las tierras, y fue que algunas fincas que había comprado la empresa para el desarrollo del megaproyecto fueron retomadas por la comunidad, y ahí la comunidad empezó a construir un proyecto alternativo en la medida en que empezaron a trabajar pues, la tierra en términos de plantación, etcétera, pero también a construir un proyecto digamos, de discusión y de formación política que se les ha permitido, digamos, cualificarse y, digamos, dejar de ser eso que era esa comunidad que era antes, con sus lazos de vecindad, etcétera, para constituirse como una entidad nueva, digamos, una entidad nueva que es Asoquimbo. Y esto los ha llevado, digamos, que más allá del Quimbo, a desafiar, digamos, todo el modelo que ha implicado generar esta política minero-energética que no solo afecta a la comunidad afectada por el proyecto hidroeléctrico, sino a las muchas comunidades en el país afectadas por construcción de represas y trasvases de ríos, pero también afectadas por la minería, por proyectos de extracción petrolera, de hidrocarburos, etc. Y digamos que esto les ha llevado a posicionarse más allá, digamos, del Quimbo. Ya para llegar a unas grandes conclusiones, pues en primer lugar señalar cómo, digamos, todo este producto de acción se enmarca en la producción de una nueva espacialidad que tiene que ver con el significado que tiene el agua en un escenario de globalización y en el marco de un paradigma científico-técnico basado en aparatos electrónicos cada vez más sofisticados que dependen absolutamente de la energía, por lo cual pues, el aparato productivo se sustenta absolutamente de la energía para reproducirse. ¿Qué significa hoy el agua en ese escenario ante la escasez de petróleo y gas, que pues, son las fuentes principales hoy de energía? Por otro lado, señalar frente a Asoquimbo que Asoquimbo se constituye como la respuesta a estas transformaciones territoriales en la medida en que han logrado generar un proceso de resignificación del territorio. Antes ellos vivían el territorio en su cotidianidad y ahora el poder reunirse en Asoquimbo les permite revalorarlo, resignificarlo, entenderlo de una manera diferente y por eso defenderlo, porque pues el no defenderlo significa que ellos dejen de ser lo que han sido y lo que han venido construyendo como Asoquimbo. Asoquimbo sería como un proceso local de defensa del territorio desde una identidad de resistencia, y en esta medida destacar lo que Castells plantea, y es que lejos de lo que pues, normalmente uno suele entender por globalización, en donde se diluye y se desvanece la identidad, aquí justamente lo que ha pasado es que se ha construido una identidad de resistencia frente a la globalización neoliberal, en tanto que refuerza su identidad anterior o la renueva en otras, generando esa identidad que ha consolidado Asoquimbo. Por otro lado, pues también se destaca desde ese proceso cómo ha sido producto una comprensión de un sentido global del lugar, como diría Massey, y es entender que en ese punto, en ese lugar donde se construye el Quimbo, digamos que se ha territorializado lo global, pero no solo es ahí donde se está dando, sino que se está dando en el territorio general, producto pues, del proceso global actual. La sostenibilidad de la organización ha tenido lugar a la luz de acciones autónomas por un esfuerzo de su reterritorialización. Pues como les digo, digamos que su más fuerte acción autónoma generada por Asoquimbo a partir de las muchas ha sido la constitución de la zona de reserva campesina agroalimentaria, que significó la espacialización de la resistencia en la medida en que se apropiaron de las fincas que les comentaba
pero además, y pues después fueron sacados a la fuerza por el ESMAD, etcétera, ante la complicidad y las sonrisas de la Defensoría del Pueblo. Pero sin embargo, digamos que cada vez, como estas fincas igual no están siendo utilizadas, cada vez que los líderes de Soquimbo vuelven al territorio, vuelven y lo cultivan, vuelven y trabajan, vuelven y si es necesario que los desalojen, vuelven, pero vuelven otra vez. De hecho, estaban hace como 15 días, los volvieron a sacar, etc. Y bueno, y la defensa del territorio como una posibilidad de ser diferente al orden hegemónico, digamos que ha sido esa gran lógica a partir de la cual la Soquimbo pues se reivindica, y es: nosotros queremos seguir siendo lo que hemos sido, queremos ser lo que ahora estamos construyendo como colectivo y como Soquimbo, y pues eso es lo que se está planteando. Y por otro lado, destacar que hay una fuerte responsabilidad estatal en la consolidación del proceso de resistencia, aunque pues suena un poquito contradictorio, pero ha sido evidente como el Estado colombiano ha sido muy proactivo en el concesionamiento de la licencia, en otorgar los permisos, en hacer las modificaciones que la empresa considere necesarias, etcétera, extender términos, etcétera. Y sin embargo, todas las acciones de movilización de la comunidad donde se ha, digamos, discutido con argumentos lo que ha significado la construcción de ese megaproyecto no ha sido respondido por el Estado, sino es a la luz de la represión, a la luz de la estigmatización de sus participantes. Y pues nada, digamos que a partir, digamos, de ese trabajo es que pues se podría hablar de cómo a Soquimbo se consolida. Bueno, aunque es claro, y de haberlo dicho antes, pues que aquí entendemos por consolidación como algo que nace, se queda ahí y permanece, como diría Tilly, no tiene un movimiento social, no puede ser como una persona que nace, se reproduce y muere, algo así, sino pues que al contrario sufre un montón de vicisitudes, etcétera, pero que sin embargo le han permitido estar de manera sólida y frente a, digamos, las acciones del Estado y de la empresa de manera sostenida por más de 5 años. Digamos que a grandes rasgos es eso.